Hace más de 10.000 años, civilizaciones situadas en el llamado Oriente Próximo desarrollaron una actividad económica basada en el cultivo de plantas como el trigo, para la supervivencia de la especie humana. En este periodo de la historia de la humanidad se dan dos de las actividades más importantes, la ganadería y la agricultura, que van sustituyendo a las sociedades de cazadores-recolectores. Algunos historiadores la han llamado la revolución del Neolítico. La guerra, la propiedad privada, las leyes, la división de poderes, la escritura, el pensamiento religioso, etc., son algunas de las consecuencias que derivaron de la revolución del Neolítico. En suma, el mundo como lo conocemos actualmente. En China, el arroz. En Europa y Medio Oriente, el trigo. Y en América, el maíz. Son ejemplos de la revolución agrícola que posibilitó la creación y desarrollo de grandes civilizaciones. La llamada revolución digital, para muchos especialistas en comunicación, se puede considerar una consecuencia de la revolución del Neolítico, puesto que sin una acumulación de bienes para satisfacer las necesidades de la creciente población humana, no habría sido posible el desarrollo de la tecnología y el conocimiento en las sociedades actuales y pasadas. En el siglo XVIII, en Francia, el movimiento cultural conocido como la Ilustración desarrolló una serie de ideas que transformarían el pensamiento tradicional. Los pensadores ilustrados como Quesnay hicieron un análisis sistematizado de la agricultura como actividad económica fundamental. Esta corriente de ideas se le llamó fisiocracia. La fisiocracia postulaba que las instituciones humanas deben regirse por un orden natural, y el hombre puede, gracias a su capacidad de razonamiento, establecer dichas leyes naturales. François Quesnay, 1694 a 1774, fue un médico francés que estableció las bases del pensamiento fisiócrata, utilizando conceptos de la medicina para establecer una serie de leyes económicas basadas en las ciencias naturales. El tableau économique es un diagrama donde se muestra el funcionamiento de la economía en Francia en el siglo XVII. Quesnay, a diferencia de los mercantilistas, no consideraba al dinero como fuente de la riqueza, solo generaba ingresos si existía un bien que lo producía gracias al trabajo humano. La utilidad del dinero se da solo en su uso para ventas y compras, para el pago de rentas y los impuestos, ya que de esta manera se introduce en la circulación económica. El médico y economista francés investigó una actividad económica que produjera de manera ininterrumpida bienes sin afectar la fuente de su producción. Una de estas actividades productivas que aporta una cantidad de bienes mayor a los utilizados como materia prima, es decir, que repone los costos de producción y genera un producto neto, es la agricultura. El postulado que los fisiócratas defendían era el laissez-faire, laissez-passer. En español significa dejar hacer, dejar pasar. Es una de las principales propuestas del liberalismo económico. Para producir los efectos beneficiosos en la sociedad, los fisiócratas proponían transformar la realidad, eliminar el exceso de normativas, quitar los privilegios para los monopolios y los controles de producción. Las restricciones aduaneras al tráfico interior y la gran cantidad de derechos y prestaciones feudales desalentaban todo esfuerzo productivo. Las reformas económicas que los fisiócratas exigían, como la abolición de leyes y reglamentos del pasado feudal que constreñían al sistema económico e impedían una fuente de riqueza productiva, fueron el eje de esta escuela. El individualismo, según el filósofo francés Turgot, era necesario, pues el hombre, al buscar sus intereses personales, trabajaba para los demás, resultando un beneficio para la comunidad.
La propiedad privada era fundamental para los fisiócratas, pues afirmaban que el hombre llevaría a cabo sus labores al saber que el resultado de su trabajo le pertenecería a él y su familia. El producto neto es la diferencia entre el valor aplicado a la tierra y el valor obtenido. En la agricultura era un hecho por todos visto, de ahí que los fisiócratas afirmaban que la agricultura era la actividad más importante porque generaba un excedente. El papel del gobierno para la fisiocracia era asegurar los derechos naturales del hombre y permitir que la circulación económica se estableciera sin interferencia de agentes externos, protegiendo el sistema, con el uso de la fuerza si fuese necesario.